Ayer se conoció una nueva pericia sobre la tragedia de Once, y la pericia, al parecer, en sus conclusiones, digo al parecer porque generalmente las pericias son más matizadas y más críticas, y son muy largas, y dicen distintas cosas en distintos momentos, pero lo que hay coincidencia en los distintos medios que reproducen el contenido de esa pericia es que una de las conclusiones es que los frenos del tren que chocó en Once estaban en condiciones de funcionar de haber sido accionados. No es la primera pericia que va en este sentido. La primera pericia que recibe en su momento el juez Bonadío, que procesa a todos los funcionarios, decía más o menos lo mismo. Encontraba fallas en el sistema de freno, fallas incomprensibles realmente, pero concluía que esas fallas no explicaban que el tren no hubiera frenado, con lo cual se deducía en aquella primera pericia también que el motorman, el maquinista Marcos Córdoba, tenía responsabilidad ineludible en la tragedia de Once. Sin embargo, bueno, esto genera inmediatamente la lucha política de blancos y negros, de buenos y malos, donde quienes defienden ciegamente al gobierno, insisto, ciegamente, sin reparar todo el dolor que hay ahí, toda la muerte que se ha producido, los familiares que han dado vueltas sin ningún tipo de apoyo, abandonados por el gobierno, bueno, lo que uno está acostumbrado desde la época de la dictadura en adelante, cada tragedia uno ve las mismas caras, distintas, pero el mismo sufrimiento, el mismo abandono, la misma crueldad, la misma frialdad, solamente que ahora quienes nos abandonan son otros, pero qué sé yo, pasó con Cromañón, pasó con la AMIA, pasó con las víctimas de la dictadura, hasta que un día deja de pasar. Y entonces los que quieren que haya impunidad por simpatía política o por intereses que tienen con el gobierno o con la empresa involucrada, inmediatamente le dicen a quienes venimos reclamando que no haya impunidad, ¿y ahora de qué se van a disfrazar? Bueno, déjenme explicarles qué es lo que yo pienso de esa pericia y qué es lo que yo pienso del debate que empieza ahora, además en el juicio oral el 18 de marzo respecto de la tragedia de Once. Desde que estuvo la primera pericia, la que dijo los trenes debían haber funcionado, hubo 4 jueces que entendieron la causa, el juez Bonadío y después la Cámara que eleva la causa a juicio oral. Los 4 coincidieron en mantener los procesamientos a los empresarios de TVA y a los funcionarios. Entonces vos decís, ¿cómo? Si la culpa fue del maquinista, si el maquinista no frenó, ¿por qué procesan a empresarios y funcionarios? Porque había todo un sistema alrededor de eso que hacía que las cosas, primero, fueran mucho más graves, muriera mucho más gente si el maquinista no frenaba, como al parecer pasó. ¿Qué significa eso? El maquinista no frena y entonces no funciona bien el paragolpe. El maquinista no frena, hay más gente de la que debería estar en ese tren, y entonces muere más gente. El maquinista no frena, los vagones se montan uno sobre otro, porque el tren no estaba preparado para resistir y entonces muere más gente. El maquinista no frena, un chico se mete en una cabina porque no tiene lugar donde meterse, esa cabina está tabicada porque no hay guita para repararla como corresponde, y ese chico termina aplastado por los fierros y encontrado 2 días más tarde, que es el caso de Lucas Menghini. Todo eso pasa como consecuencia no de que el maquinista no frena. Lo principal en todo caso es que el maquinista no frena, pero todo el sistema en el cual se movía ese tren hace que los muertos sean mucho más de lo que hubieran sido si todo lo demás funcionaba bien. Agrego un argumento. Hoy está muy claro, todo el mundo, todos los técnicos coinciden en que debía haber, de hecho, habían empezado a ponerlo y después frenaron por las mismas cosas que pasaban en toda la administración de trenes en ese momento, un sistema por el cual, si un maquinista se duerme, no puede depender de él únicamente que un tren choque o no choque. Que es un sistema que cuando un tren no frena, lo frena automáticamente, y eso no había sido puesto. En todos los meses previos, años previos a la tragedia, hubo múltiples avisos de que esto iba a pasar. La Auditoría General de Nación dijo esto, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte puso multas por temas increíbles. Los trabajadores que viajaban en el tren se rebelaban una y otra vez, si ustedes recordarán, el gobierno decía fue el Partido Obrero, fue Pino Solana, fue el Pollo Obrero, fue Quebracho, y nunca decía sí, estamos haciendo las cosas mal, como finalmente, después de la tragedia, un día, no la presidenta, porque nunca dijo esto, pero sí Randazzo dijo, en 10 años no hicimos nada. Entonces hay un montón de cosas que no tienen que ver con el freno. El freno, si el maquinista hubiera frenado, probablemente, si es que eso se confirma en el juicio, probablemente la tragedia no se hubiera producido. Ahora, no habiendo frenado el maquinista, ¿qué pasó alrededor? ¿Por qué no frenó automáticamente el tren? ¿Por qué los vagones fueron uno sobre otro? ¿Por qué había más gente que la que correspondía cuando es un tema, pero de seguridad muy, muy importante?
¿Por qué pasó todo eso que pasó ante la eventualidad? A ver, un mes antes o 6 meses antes hubo otra tragedia que uno no recuerda porque la magnitud de la segunda opaca la primera, pero tuvo que ver con una barrera baja en Flores. ¿Y eso qué tiene que ver con frenar o no frenar? Y después, ¿quién elige a los maquinistas? Hubo una de un maquinista en Once, otra de un maquinista en Castelar, un tercer accidente después. Es decir, todo el tiempo los maquinistas elegidos, ¿quién los elige? ¿Quién los selecciona? Y todo este sistema se da, como lo describe muy claramente cada uno de los informes de la Auditoría General de la Nación y cada uno de los autos de procesamiento. Todo este sistema se da en un mar de corrupción y de afano tolerado por el gobierno, donde más de 100 palos desaparecieron en 5 años. Entonces todo esto, por eso a uno le da cierta bronca cuando escucha a militantes que se supone que militan por un mundo mejor, agarrarse de una pericia, que ni siquiera es una sentencia, una pericia, que imagino que la mayoría ni siquiera la leyó, de un tema puntual de esta tragedia, que es los frenos, para decir el gobierno no tiene nada que ver, y ahora ustedes que se agarraron de los familiares, ¿de qué se van a disfrazar? Da bronca porque hay mucha muerte en todo esto, y porque la pelea para que no haya impunidad en la tragedia de Once es una pelea para que no haya impunidad en ningún caso y para que deje de haber muerte en la Argentina. No es una pelea contra el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene que pagar costo político por esto porque le pasó a ellos después de 10 años de, como dijo Randazzo, no haber hecho nada. Yo creo que hicieron mucho, afanaron a más no poder. Ahora, no es una pelea contra el kirchnerismo, es una pelea para que este tipo de cosas dejen de pasar en el país. Dense cuenta cuando dicen de qué se van a disfrazar, con qué cosas se están comprometiendo. Es mucho más complejo que el tema de los frenos, es mucho más grave que el tema de los frenos. Si el maquinista no frenó, deberá pagar, pero junto con él, todos los que armaron el sistema que hizo que ante esa barbaridad de no frenar, muriera tanta, pero tanta gente.